¿Qué tal, guerrero? Bueno, bienvenido a esta última lección de este curso de desarrollo personal, Un Guerrero con Corazón. Espero de verdad que las 10 lecciones anteriores te hayan servido, hayas aplicado todo lo que hemos visto porque están cargadas de filosofía, de lecciones de grandes mentores, de personas de mucho éxito. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a contextualizar y vamos a filosofar y a hablar acerca de lo que es este camino, este proceso y sobre todo pues lo que es una vida dedicada al desarrollo personal. No te estoy diciendo que tengas que dedicarte al desarrollo personal, pero sí que tienes que entender qué es el desarrollo personal en el caso de un hombre o de un guerrero o de una guerrera o de una mujer, ¿no? Esto al final, cuando hablamos del camino, hablamos de que es un camino que no tiene final, ¿no? Hay por ahí quien dice que el camino es el destino. Y esto pues vamos a reflexionar acerca de ello. Bueno, antes de comenzar con esta lección que tiene lecciones y filosofía pues muy poderosa y que si tú aplicas y aprendes a cuestionar y a pensar por ti mismo, pues puedes llegar a grandes conclusiones. No hace falta que yo ni nadie te diga lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer, pero sí que hace falta un poco de filosofía siempre para contextualizar y para pues llegar a nuestras propias conclusiones en función de nuestros objetivos y lo que queramos conseguir. Así que bueno, antes de comenzar, como digo, suscríbete si todavía no lo estás. Y aquí en Modo Guerrero vamos a seguir creciendo, puedes unirte y hacerlo de la mano con nosotros. Y bueno, pues de esa forma contribuiremos a crear un espacio mejor, un mundo mejor, una sociedad mucho mejor y mucho más libre. Pues bien, guerrero, una de las principales cosas que caracterizan al modo guerrero, ya hablamos de esto en la anterior lección, es que un guerrero, en primer lugar, es una persona que es capaz de cuestionar lo que ha sido socialmente aceptado, ¿no? Y lo socialmente aceptado, la regla de hoy, nos dicta que nosotros debemos estudiar durante un periodo determinado de tiempo, que son 18, 20, 22 años, pasar por lo que es la enseñanza primaria, secundaria, bachillerato en el caso de España, la universidad y demás, para luego finalmente conseguir un trabajo, un empleo que nos permita pues cumplir ciertos objetivos financieros, como puede ser comprar una casa, comprar un coche, finalmente llegar a nuestra etapa más anciana y llegar a jubilarnos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este es el camino socialmente aceptado, es lo que todo el mundo hace, es lo que las masas históricamente en los últimos años, en los últimos siglos, pues ha sido como la norma social, lo que todo el mundo hace y lo que es políticamente correcto, socialmente aceptado. ¿Qué ocurre? Que, como digo, un guerrero es una persona que cuestiona en primer lugar diferentes ideas acerca de todo lo que es el progreso y todo el proceso, el camino de vida. Entonces, yo recuerdo cuando estaba dentro de lo que es el sistema, la Matrix, como lo queramos llamar, lo socialmente aceptado, pues para mí no había nada más allá de estudiar durante unos años, llegar a la universidad y encontrar un trabajo. Y yo soñaba realmente pues con destacar en el mundo de la empresa, destacar como empleado, me refiero. Y jamás me planteaba la posibilidad de que yo pudiera vivir de forma libre, de que pudiera dedicarme a mi pasión. Y hay por ahí un estudio que habla de que solamente el 13% de la población está orgullosa y se siente satisfecha con lo que realmente hace. Y esto es algo realmente trágico, porque cada persona tiene sus talentos y sus dones y tiene pasiones, es decir, todos tenemos algo que nos encanta hacer. Entonces mi pregunta, la primera pregunta que nos debemos hacer es: si otras personas son capaces de vivir de acuerdo a su propósito, vivir con pasión y dedicarse a aquello que aman, ¿por qué yo no? Sería la primera pregunta que yo me haría para empezar a cuestionar este camino, lo socialmente aceptado, y que entiendas que sí que es posible, que precisamente por eso estás aquí, porque eres una persona que cuestiona y eres una persona que no se cree lo que la norma social dicta, ¿no? Bueno, pues esa sería la primera pregunta que yo me haría, el cuestionar ese camino. Si realmente por ejemplo, tener estudios superiores, universitarios, es algo que es para ti. Debes saber que hay un compendio, hay un montón de opciones allá afuera de las que nadie habla, ¿no? Es decir, lo socialmente aceptado es ir a la universidad, como digo, pero hay 1000 opciones. En primer lugar, no solamente una universidad, si tú puedes elegir algún tipo de estudios que de forma más práctica, más específicos. Al final, la clave está en tener un conocimiento específico, es decir, en ser muy bueno en una cosa concreta y no ser aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no?
Que, bueno, esto también hay que cuestionarlo y hay que dar mucho contexto porque al final una persona polifacética, una persona versátil, sobre todo en este mundo, pues es muy válida y de hecho es una de las habilidades que hay que desarrollar, pero me refiero a que es clave, en lugar de elegir una carrera generalista, especializarse en algo concreto, pues sería una de las decisiones o una de las cosas que yo cuestionaría. Si te vas a dedicar 5 años a estudiar en algo para finalmente salir con una certificación, un título, que tienen otros tantos cientos de miles de personas, pues en primer lugar cuestionar si eso es para ti, si existen otras opciones, sería una de las cosas que yo le diría, por ejemplo, a mi yo pasado. Y en segundo lugar, eso de que, por ejemplo, uno estudia hasta determinada edad y finalmente ya no tiene nunca más que estudiar, pues sería otra de las cosas que yo cuestionaría. Creo que un buen maestro, un buen profesional es un eterno aprendiz, una persona que es capaz de tener la humildad suficiente como para reconocer que el camino no termina después de cierta edad y una vez uno consigue un título, una certificación. Eso es muy mediocre, ¿no? Uno debe estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje y el camino es el destino. No hay final, no hay punto al que llegar. El desarrollo personal es una constante, el desarrollo personal es un día a día hasta el resto de tus días, ¿no? Y esta es la mala noticia de la que te hablaba al principio, porque muchos no querrán escuchar esto y no querrán reconocer, no nos gusta reconocer que nos vamos a tener que esforzar y que vinimos a esta vida a cansarnos, luego nos morimos y descansamos. Entonces, ¿por qué no empezar a entender que este camino pues no tiene final, que es un camino constante, el camino del guerrero es un camino que dura hasta el final de nuestros días? Hemos venido aquí a estar incómodos, a poner toda nuestra energía en convertirnos en mejores personas para finalmente poder aportar al mundo. Por lo tanto, cuestionemos esa idea de que llegado a un punto ya no tendremos que hacer nada más. Que aunque creamos que no lo creamos, es algo que está arraigado en el inconsciente colectivo. Y en segundo lugar, yo cuestionaría también estos objetivos de vida, ¿no? Se nos invita es lo socialmente aceptado el ahorrar para pedir una financiación a una entidad bancaria y pues trabajar durante toda una vida para pagar un inmueble y un coche y pues luego tener hijos, pagar los estudios de los hijos y finalmente jubilarse. Y en el momento en el que te jubilas, pues recibes un dinero por parte del Estado, que etcétera, etcétera. Pues estas ideas yo las cuestionaría en primer lugar si, ¿por qué no en un mundo tan grande en el que hay tantas cosas bonitas, tantos países bonitos, tantos lugares recónditos por explorar, por qué arraigarnos o por qué condicionar el resto de nuestros días a vivir en un único lugar y a trabajar de alguna forma para pagar eso, para el banco, porque estás trabajando para el banco? Pues sería una de las cosas que yo cuestionaría. No sé que te guste mucho o que seas una persona muy familiar y que no quieras salir, no quieras explorar el mundo, pues entonces sí que es una buena opción esto de pues tener tu propia casa y demás. Pero yo creo que ya las generaciones de mí hacia abajo y demás, hemos desarrollado ya un sentido crítico como para entender que ¿por qué? ¿Por qué hacer eso, no? ¿Por qué ligarte a un único lugar de por vida? ¿Por qué trabajar en un único lugar para pagar eso, no? Sería pues igual que el tema de los coches. El coche, en cuanto tú compras un coche, se convierte en un pasivo, es decir, en algo que te va a producir más gastos y automáticamente se devalúa su precio, ¿no? Pues en lugar de eso, ¿por qué no plantearse el alquilar también un coche, ¿no? Hay servicios de renting, un montón de cosas. Pero bueno, lo que quiero que entiendas es que debemos cuestionar este tipo de ideas que hemos creído que eran lo correcto a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y de la misma forma, cuando lo que es el mundo laboral se entiende como trabajar 8 horas y el resto de tiempo es para ti. Bueno, pues es una forma también de pensar que a mí me gusta mucho cuestionar porque, por ejemplo, el hecho de estar grabando estos vídeos y poder dedicarme a lo que me gusta es algo que para mí no supone un esfuerzo extra, es algo que yo hago por amor, por pasión y es algo que me encanta hacer. Por lo tanto, para mí no es trabajo. El resto del día, después de trabajar durante 8 horas en esta etapa en la que yo estoy, después de trabajar 8 horas en un empleo estable para conseguir cierto nivel de ingresos y poder reinvertir el negocio, el resto del tiempo no es que lo emplee para disfrutar,
para recompensarme, digo recompensarme por el trabajo realizado, porque realmente esto no es trabajo y me encanta hacerlo. Pues de la misma forma una persona que está acostumbrada a pensar desde esa perspectiva y a pensar en un trabajo estable, pues también puede y debe empezar a pensar en cómo monetizar su pasión, cómo empezar a dedicarse a aquello que le gusta. Esto es lo que vemos en parte en la Escuela del Modo Guerrero. Hablamos sobre marca personal, sobre cómo tú servir al mundo y cómo tú generar tus servicios, tus productos en función de tus talentos, tus fortalezas, tu vida personal, en función de aquello a lo que te quieres dedicar. Pues es algo que trabajamos cada semana en la Escuela del Modo Guerrero. Si quieres saber más, pues tienes el enlace en la descripción del vídeo. Pero lo que digo es que efectivamente el pensar en cómo ganarte la vida o cómo por lo menos tener un ingreso extra con aquello que te apasiona, pues es una buena idea y es una forma de vivir el resto de tus días de forma plena e inteligente. Para mí es una de las cosas más inteligentes que una persona puede hacer, el elegir dedicarse a su pasión y el elegir poder monetizar su pasión en función de sus fortalezas, en función de sus talentos, pues siempre es una buena idea. Y hoy tenemos la oportunidad una oportunidad que en toda la historia de la humanidad no han tenido nuestros antepasados, que es el hecho de llegar a muchas personas a través de redes sociales, a través de plataformas como YouTube. En fin, pues tenemos la oportunidad de expandir nuestro mensaje y es una de las cosas que pues estás viendo el ejemplo ahora mismo. Yo hace años era incapaz de ponerme delante de una cámara, ahora soy capaz de comunicar durante pues muchos minutos, incluso horas, hablar sin parar delante de una cámara, impactar a otros guerreros con mi mensaje, y es lo que pretendo que también puedan hacer otros, como tú, por ejemplo, que tienes tus talentos, tienes tus dones, tienes tus pasiones, y un sistema no te ha ayudado a ni reconocerlos ni a explotarlos para poder vivir de ellos y vivir de forma plena. Pues para mí es una buena idea, por lo menos, prestar atención a eso y entender que sí es posible, que otros muchos ya lo están haciendo, ya lo estamos haciendo, tú también puedes, y precisamente en Modo Guerrero, en la Escuela de Modo Guerrero es a lo que ayudamos a los guerreros, a poder vivir de su pasión, a poder utilizar las redes sociales para inspirar a otros siendo el ejemplo y explotar sobre todo nuestras pasiones, nuestros dones, entendiendo que no hay un destino al que llegar, sino que uno debe diseñar una vida de la que se sienta orgulloso, de la que cada día se viva de forma intensa y de forma plena. Y solo así uno al final de sus días puede llegar y echar un vistazo atrás y decir, vale, he vivido la vida, la mejor vida que he podido vivir. He disfrutado de las mejores experiencias que podía disfrutar. He vivido con pasión cada minuto y cada hora de mi vida. Pues esto solo se consigue si eres capaz de entender que, bueno, vida solo hay una y que tienes todo el derecho del mundo a vivir de forma plena, tienes todo el derecho del mundo a monetizar tus pasiones, tienes todo el derecho del mundo a sentirte bien contigo mismo y a gozar de las experiencias que tiene la vida preparadas para ti. Por lo tanto, entiende que sí que es posible, que otros muchos ya lo estamos haciendo, que tú también puedes, pese a que hayas vivido o hayas crecido en una sociedad en la que no se te ha dado la posibilidad, ni se te ha hecho ver que eres una persona especial y que tienes talentos, tienes dones ocultos, pues entiende que sí, que es así y que tú puedes hacer lo mismo. Así que bueno, espero que te haya gustado todo lo que hemos visto aquí en este curso de desarrollo personal, Un Guerrero con Corazón. Te mando un fortísimo abrazo y te invito a que te suscribas, a que eches un vistazo a los links de la descripción y que si estás dispuesto a dar el siguiente paso, no esperes, no va a llegar el momento perfecto, puedes hacerlo ahora mismo y estaremos encantados de poder conocerte en la Escuela de Modo Guerrero. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos.